Ciertamente el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sin aviso, y los elementos arderán con fuego. Pero nosotros los creyentes esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia y la paz del Señor. Así que es necesario que nosotros nos preparemos en su palabra, nos santifiquemos día a día para poder seguir aprendiendo y creciendo en la gracia, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto, tenemos que anunciarlo, tenemos que creerlo, tenemos que esperarlo. Y el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, ven Señor Jesús, ven, ven Señor Jesús, te estamos esperando, te estamos anhelando y lo vamos a seguir anunciando para la gloria de su nombre. Sean bienvenidos nuevamente a un espacio de lectura bíblica. Leamos juntos la Biblia, crezcamos en la gracia. Vengamos en palabra de oración para ponernos en las poderosas y santas manos de nuestro Señor y nosotros poder así ser guiados por su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por todo pecado, toda falta, toda culpa, Señor, con la cual te hemos ofendido, amado Padre. Gracias por un día más que nos permites, amado Dios, venir delante de tu presencia, leer tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos este hermoso privilegio y dejarnos tu palabra escrita, Señor, porque tú nos instruyes, Señor. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a poner nuestra mirada en ti, a creer tus promesas, a esperar tu venida, Señor, a no escuchar, Dios mío, los falsos maestros, los burladores, Señor, los falsos profetas que tú advertiste que en los últimos tiempos aparecerán, Señor. Lo estamos viendo, Señor. Ayúdanos a no dudar, Señor, que nuestra fe esté firme, que te estemos esperando con gozo, en paz y en santidad, y mientras tanto trabajando en tu viña, Señor, compartiendo tu palabra, Señor amado, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Sigue fluyendo y sigue llevando, Señor, la bendición, Dios mío, de la buena nueva, el mensaje de esperanza, de amor, de salvación que hay en ti, mi Señor y Salvador Jesucristo, y todo lo que hagamos y digamos que glorifique tu nombre, que dé gloria a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, gracias al Señor, un día más. ¿Cómo va el tiempo? Va corriendo, vamos avanzando en este año, no lo hemos sentido, pero ha sido de gran bendición poder nosotros ir avanzando para la gloria del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo en nuestro plan de lectura. Y vamos leyendo el libro de Job. ¿Qué leímos el día de ayer? Leímos del capítulo 10 al 13, y el libro de Job en esta parte muestra el clímax del lamento de Job. Hemos visto cómo Job había perdido todo y además su cuerpo fue tocado, tenía llaga, gusanos, dolor, ardor, angustia, no entendía lo que estaba pasando. Iban llegando sus amigos de quienes él esperaba apoyo, empatía, comprensión, consejo, tal vez oración, y que se encuentra con que sus amigos empiezan a acusarlo, empiezan a juzgarlo, empiezan a tratarlo sin misericordia. Y entonces vemos acá que el Señor nos sigue hablando de muchos temas importantes que nosotros podemos ir tomando nota. Cuando nosotros llegamos a visitar a un enfermo, tenemos que ser prudentes, amorosos, empáticos, y nosotros también pedirle al Señor las palabras que vamos a decir. Un tiempo que yo estuve enferma, alguien llegó, me visitó y me dijo: usted no se sana porque no tiene fe. Y yo me quedé como asustada, porque la verdad que nosotros no podemos saber qué hay en el corazón de la otra persona a menos que Dios revele una palabra. Entonces vemos acá que los amigos llegan y viene la intervención del amigo Zofar y la firme defensa a Job de su inocencia. Entonces vemos en el capítulo 10, en resumen, que es un lamento, que Job empieza a decir muchas cosas. Él no entiende, pero él pregunta por qué. En otras palabras, está siendo oprimido de la mano del Todopoderoso, y que él quiere realmente haber no salido del vientre o haber nacido y haber muerto. Desea haber realmente muerto al momento de nacer. ¿Para qué? Dice: para tener un poco de descanso antes de partir. Pero ahí viene nuevamente en el capítulo 11 la reprensión de Zofar, de su amigo. El tercer amigo de Job lo acusa entonces de hablar demasiado. Estás hablando mucho, Job, y te estás justificando tú mismo, y estás haciéndolo todavía más, le agrega, te estás justificando falsamente, le dice. Zofar afirma que Dios incluso lo está castigando
menos de lo que sus supuestos pecados merecen. Y lo aconseja que se arrepienta y se aparte de la maldad, que aparte sus manos del mal. Ante esto, en el capítulo número 12, Job responde y se defiende. Job le dice con sarcasmo a sus amigos, empieza a hablar de una manera sarcásticamente, señalando que ellos no poseen el monopolio de la sabiduría y reconoce que el poder absoluto y la sabiduría pertenecen a Dios, quien gobierna sobre la vida, sobre las naciones, sobre la naturaleza. Parece ser que Job está entendiendo, Dios es soberano, y entonces ahí está la clave, porque Dios en su misericordia permite muchas pruebas a nuestras vidas y a veces es que nos está preparando, nos está formando para nuevos proyectos, nueva promoción, nuevos ministerios, nuevas posiciones donde Dios nos va a poner. Tal es el caso de José. Él pasó un proceso duro, difícil, pero Dios en todo ese proceso lo estaba él preparando para ser después el segundo después de Faraón. Entonces vemos también en Mardoqueo, que terminamos de leer el libro de Esther, también fue un proceso difícil y llegó a ser segundo después del rey, luego de la victoria sobre Amán. Entonces realmente este conocimiento no se tenía en el pasado, porque todos creían que nada más sufrían los malos y los buenos nunca sufrían. Pero estamos viendo en el libro de Job que Job era justo y estaba sufriendo. Aquí nos deja una gran enseñanza el Señor. También vimos por último el capítulo número 13, que Job llama a sus amigos médicos inútiles. Así les dijo. O sea, llegaron, querían llevar medicina, pero no lo pudieron hacer. Y que ellos están queriendo defender a Dios, pero con mentiras o con verdades parciales, con verdades a medias. Y él desea, más bien dice, hablar cara a cara con el Todopoderoso para defender su integridad. Él sigue defendiendo, yo soy íntegro, yo no he hecho nada malo, o sea, estoy tratando de comprender lo que me está pasando y desea que solo Dios le diga las cosas. Primero, que aparte el castigo también, que lo aterroriza, para poder entablar su defensa, que lo escuche. Así que vamos con esta introducción y breve meditación. Es algo nada más panorámico, porque aquí hay muchísimos temas que podemos seguir nosotros identificando en los capítulos que vamos leyendo, pero tenemos que avanzar, el tiempo corre, así que vamos a leer la palabra del Señor, el capítulo 14 en adelante, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el título es Job discute sobre la brevedad de la vida. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos. ¿Y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuese cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como la planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, y no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera y me escondiese del Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusiese plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto y alechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellado el saco de mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan y con el agua impetuosa que se llevan el polvo de la tierra, de igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él
se va. Demudará su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Capítulo número 15. Elifaz reprende a Job. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de tus asuntos. Tu boca condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el decreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas, canas y hombres, muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzado que los días de tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura te dicen. ¿Por qué tu corazón se aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Escúchame y yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos, y en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto será para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo: ¿en dónde estás? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán con él como un rey dispuesto para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él el cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durará su riqueza, ni extenderá por la tierra su hermosura, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas del soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Capítulo número 16. Job se queja contra Dios. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en el lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa. Si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado. Has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me hizo contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta.
Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un jinete. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado en el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí, en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Capítulo número 17. Mi aliento se agota, se cortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos fallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el impío de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón pusieron la noche por día, y a la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mis hermanas. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Capítulo número 18. Bilbad describe la suerte de los malos. Respondió Bilbad sujita y dijo: ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. Porque somos tenidos por bestias, a vuestros ojos somos viles. Oh tú, que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán cortados y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar y se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devolverá el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedras de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se echará sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día
espantarán a los de occidente, y pavor caerá sobre los del oriente. Ciertamente, tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Santo Señor. Así vamos a proseguir también leyendo el capítulo número 19. Job confía en que Dios lo justificará. Bendito Dios. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzaráis o de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaerá mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y que me ha envuelto en su red. He aquí yo reclamo agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas, y me ha despojado de mi gloria y quitado mi corona de mi cabeza. Me arruinó por todos los lados y perezco. Ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Viniendo sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon alrededor de mi tienda. E hizo dejar de mí a mis hermanos y a mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aún por mis hijos de mis entrañas le rogaba. Y aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron, a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Porque me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Damos gracias al Señor. Hasta aquí nos vamos a quedar con la lectura en el libro de Job. La gloria y la honra sea para el Señor. Y vamos a pasar ahora a continuar la lectura en el Nuevo Testamento. Vamos avanzando paralelamente. Y el día de ayer, gloria sea al Señor, leíamos la segunda, bendito Dios, carta de Pedro. En esta segunda carta de Pedro, bendito Dios, pudimos ver que nos habla el Señor acerca del crecimiento espiritual. También nos estaba advirtiendo contra los falsos maestros que se presentan en medio de la congregación y el tema importante de la promesa de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Dios en el capítulo número 1 nos hace un llamado a la madurez y tener certeza en la fe. Una fe firme, porque también el Señor nos está hablando que Él tiene poder y su gracia la hemos recibido. Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida
y para la piedad mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También podíamos leer para la gloria de su nombre acerca de las virtudes cristianas. La primera virtud, que es la fe. Pero también a esa fe tenemos que añadirle conocimiento y también tener dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Cada una de estas virtudes es un tema a desarrollar, que Dios sea inquietando nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos siga enseñando para profundizar en cada uno de estos temas importantes. Pero hoy por hoy solo los estamos mencionando, haciendo una recopilación de lo que leímos el día de ayer, para ir meditando, para ir también reteniendo lo que vamos leyendo, comprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo, y para hacer también un hilo de toda la lectura que llevamos, un preámbulo a la lectura del día de hoy. Bendito Dios. Así que también tenemos que tener presente que la palabra de Dios es autoridad, posee autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. También veíamos el tema de los falsos maestros. El Señor nos advierte que vendrán falsos personas que son engañadores. Pedro advierte que se levantarán estos maestros introduciendo herejías, cosas que van en contra de la palabra, cosas destructivas, y que también negarán al Señor. Y ya lo estamos viendo, que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Incluso la misma iglesia se está desviando de la verdad, lamentablemente, por cosas que a veces funcionan, por cosas que pueden llamar la atención de las personas, de los jóvenes. Dejan de serle fiel a la palabra y se van tras las estrategias humanas, que tal vez funcionan aparentemente, pero en realidad no están preparando a las personas para el encuentro con el Señor. Dios tenga misericordia. Dios quiere que nuestra conducta sea íntegra y no corrupta, porque estos falsos maestros se dejan guiar por sus deseos carnales, dice la palabra, y explotan a los creyentes con palabras fingidas. Pero tenemos que recordar que del juicio de Dios nadie se escapa, y el juicio divino está seguro, y sabe cómo castigar el Señor a los injustos y rescatar también a los piadosos. Y nos dejó los ejemplos de cómo el Señor destruyó a aquella generación malvada, que su pensamiento era de continuo solo al mal, la generación de los días de Noé. Y el Señor Jesús compara los últimos días como con esos días de Noé, que solo era de continuo al mal, y también con Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos porque había demasiada maldad, demasiado pecado en esa ciudad. Estaba desbordado ya. Bendito Dios, pero tenemos que tener presente que el día del Señor vendrá, aunque muchos no crean, aunque muchos se burlan, aunque muchos dicen, ustedes están perdiendo el tiempo, no hay tal rapto, no hay tal segunda venida. Dicen las personas incrédulas y burladoras, pero nosotros, los creyentes, tenemos que estar seguros en la roca que es Jesucristo, en su palabra, creerla. Sus promesas son fieles, Él lo prometió y Él volverá. Él fue a preparar morada. En la casa de mi Padre, dijo el Señor, muchas moradas hay. Y el Señor fue a prepararnos un lugar, pero Él regresará por nosotros. En muchas partes de la Biblia lo vemos y nos confirma el Señor que Él volverá. Así que nosotros le estamos esperando, bendito Dios, y nos recuerda que todo va a pasar. Los elementos van a arder. Todo pasará, pero habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y nosotros estamos esperando ese momento. Nuestros ojos lo verán y estaremos con nuestro Señor por siempre y para siempre en gozo y paz. Así que es momento de cuidar nuestra salvación que Él nos ha dado por su gracia. No lo merecíamos, pero su amor y su gracia se ha manifestado. Esa bella gracia de Jesús en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y que la gracia es algo que lo hemos obtenido, un regalo sin merecerlo. Esa salvación ha sido por gracia. Nosotros la recibimos, pero Cristo pagó un precio alto, su vida dio y derramó su sangre, tomando nuestro lugar, pagando nuestros pecados, y el Señor nos ha dado vida eterna. Así que hoy nos corresponde empezar a leer la primera carta, la primera de Juan, una carta hermosa que también va a ser de gran bendición a nosotros. ¿Y qué vamos a encontrar en esta carta? Pues esta carta básicamente es para afirmar la fe de todos nosotros los creyentes, no solo de los creyentes en aquel tiempo que Juan directamente les escribió, sino también para nosotros.
Entonces nos quiere darnos esa fe más firme y recordarnos que estamos seguros en Cristo y que nosotros tenemos que estar también pendientes cuando quiera presentarse una falsa enseñanza. Los temas principales, pues en realidad es la fe. El Señor quiere ayudarnos como cristianos a permanecer en sus enseñanzas, en la palabra de Jesús, en la enseñanza verdadera, en la sana doctrina. Bendito Dios, también tenemos que combatir los errores, porque recordemos que Él nos sigue enseñando acerca de los falsos maestros que negaban también que Cristo había venido en carne. Y Cristo, siendo Dios, tomó un cuerpo, vino, bendito Dios, habitó entre nosotros, se hizo carne. El Señor se humilló, se despojó de su gloria y tomó un cuerpo para venir a pagar tu deuda y la mía. Así que nosotros tenemos que tener esa certeza como creyentes de que en Él tenemos la vida eterna y que tenemos que ser obedientes y mantenernos en el amor fraternal. Algunos de los versículos importantes que podemos encontrar: que Dios es amor, que Dios es luz y que es seguridad. Amaos, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo vamos a leer en Primera de Juan cuando vayamos por el capítulo 4, versículos 7 al 8. Y así rápidamente pasamos a la lectura. Tenemos que seguir avanzando en Primera de Juan. Bendito Dios. Gracias, Señor. La palabra de Dios la leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo número 2. Cristo nuestro abogado. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo del versículo 18, capítulo 2, primera de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y leemos por último el capítulo número 3 y dice: hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano
no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si en el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiésemos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gloria sea al Señor. Hasta aquí nos vamos a quedar con la lectura de este día. Damos gracias al Señor. Toda gloria y toda honra sea para el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si Dios nos permite, el día de mañana continuaremos con la lectura. El Señor que nos siga enseñando. Nosotros anhelamos realmente crecer en la gracia, compartir la buena nueva. Cristo viene pronto. Hay salvación. Corre a Jesús. Escapa por tu alma, escapa por tu vida. Ven a los pies de Jesús. Si te has desanimado, si te has quedado, si no te estás congregando, pídele al Señor que te guíe en una iglesia donde realmente se predique la palabra del Señor. No estén en humanismo ni en motivacionales, en charlas que realmente no son palabra de Dios, sino que necesitamos la palabra que es verdad. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Bendito es el nombre del Señor. Hay esperanza, hay salvación, estamos en el tiempo de la gracia, pero el tiempo de la gracia está por terminar. Ya estamos viviendo los últimos días, estamos viendo el cumplimiento de sus palabras. Cuántos desastres naturales, cuántas cosas están aconteciendo. Cumplimiento de las profecías y las señales de la venida de Cristo. La tierra está gimiendo, nos está gritando, Cristo viene. Así que nosotros tenemos que apercibirnos y estar despiertos, velando y orando y guardando la palabra del Señor y compartiéndola. Comparte la palabra en tus redes sociales, comparte la palabra del Señor, el mensaje de esperanza, de salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie podemos ir al Padre si no es a través de Jesús. Él es el único camino, Él es el verdadero camino. Él es Dios Todopoderoso y nos amó de tal manera que vino, dejó su trono de gloria, cumplió la misión, pagó toda la deuda. Él dijo, consumado es, y ahora ha resucitado y está a la diestra del Padre. Vendrá un día ya no como cordero, sino como juez, como rey de reyes, a establecer su reino milenial. Anhelemos estar ahí y esforcémonos en la gracia del Señor con la ayuda de su palabra y su Espíritu Santo lo lograremos. Así que damos gracias al Señor. Para mí es un privilegio, una alegría compartir la lectura de la palabra de Dios. Crezcamos juntos, sigamos avanzando. Dios les bendiga y les guarde. Amén.